Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a este acto que hoy celebramos en DIRCOM, en el que vamos a presentar el Manual de Comunicación Interna. Es una publicación que llega en un momento especialmente relevante en el que la comunicación interna ha adquirido un mayor protagonismo que nunca. La relevancia de la comunicación interna en las organizaciones nos ha llevado a editar esta obra con el fin de convertirla en una guía de referencia para todos aquellos que nos dedicamos a la comunicación interna y para todos aquellos que piensan que es una disciplina que quieren conocer más o en la que quieren mejorar sus competencias. En el escenario que estamos viviendo, aproximadamente hace un año ya que empezó una situación totalmente diferente a la que habíamos vivido nunca. Desde el inicio de la pandemia, de esta temible COVID-19, tanto las empresas como las organizaciones públicas o privadas hemos seguido apostando de una manera muy clara por los planes de comunicación, por los protocolos específicos para acompañar a nuestros públicos más cercanos, a los públicos internos. Principalmente los empleados, pero también los accionistas, también los proveedores, también los franquiciados. En definitiva, el círculo de confianza más íntimamente relacionado con nuestras organizaciones. Y en esta situación excepcional yo creo que no es exagerado pensar y decir que la comunicación ha servido para cuidar a esos públicos internos. Ha cuidado de la conexión y ha cuidado de la seguridad. Ha dado consejos de protección, ha dado tranquilidad y ha contribuido a generar un clima de confianza. En definitiva, hemos sido cuidadores, parte de ese cuidado que muchas organizaciones han dado hacia sus públicos. Una de las partes más importantes, como sabéis, en la comunicación interna siempre es la escucha. Hemos organizado esa escucha de una manera mucho más integral. Hemos intentado hacerla más emocional, acercarnos a las situaciones personales, a la salud, a las limitaciones que esta pandemia podía estar imponiéndole a muchas de las personas que han visto cambiar su modelo de trabajo, que han tenido que trabajar en remoto, que han dejado de acudir a sus centros de trabajo, de ver a sus compañeros presencialmente. Y muchos de los departamentos de comunicación se han volcado en esa tarea, con un objetivo, primero, de cuidar a las personas y, en segundo lugar, de conseguir que los mensajes de nuestras organizaciones tuvieran un mayor alcance y, por tanto, un mayor impacto, que fueran parte de la solución y no parte del problema. Ahora llega el momento de las 3 R's. Yo hablo de la importancia de reconectar con mucha gente que ha vivido muchos meses fuera del día a día de sus organizaciones por ajustes laborales, por situaciones de ERTE, en las cuales es lógico que se han sentido en muchos casos desconectados. Hay que reconectar con esos públicos y esa gente que ha estado más alejada del día a día. En segundo lugar, tenemos que trabajar todos por la recuperación, una recuperación económica, una recuperación de la moral, de triunfo, de las ganas de salir adelante en espíritu positivo. Y en tercer lugar, yo también veo muy importante contribuir a la reinvención, a la reingeniería. Hay sectores enteros que han visto dramáticamente cambiado su modelo de negocio, hay profesionales que se van a dar cuenta de que necesitan reinventarse y hay sectores nuevos como el sector digital que están demandando que muchos sectores más tradicionales se reconviertan. Esa reinvención, esa reingeniería va a ser clave también y la comunicación interna va a tener mucho que ver con ello. Y en este nuevo contexto, DIRCOM presenta hoy este manual que es fruto de una investigación muy rigurosa, desarrollada tanto cuantitativa como cualitativamente sobre comunicación interna por parte de 3 investigadoras y docentes, Cristina Acet, Susana Miquel y Maite Arocas. Yo quiero darle las gracias a las 3 investigadoras. Quiero además mencionar el importantísimo papel y peso que la mujer tiene, no solo en la profesión de la comunicación, sino muy particularmente en el área de la comunicación interna. En mi propio departamento, en la empresa donde yo me desempeño, esa figura también es una mujer y creo que eso no es ajeno a la empatía, a la conexión y a la manera de hacer con pasión por los detalles y con pasión por escuchar y entender a nuestros públicos, el que las mujeres en muchos casos sean quienes están liderando esta importantísima función. Los currículums de Cristina, de Susana y de Maite os los vamos a ir ofreciendo a lo largo de esta sesión en el chat de la retransmisión y ellas van a estar durante unos 20-25 minutos contándonos
los detalles de este magnífico trabajo. A continuación, vamos a tener una mesa redonda, comunicación interna hacia una nueva definición de las relaciones con los empleados, en la que 3 grandes expertos que va a presentar Cristina C., moderándolos, nos van a compartir sus experiencias. Yo quiero agradecerles a todos su trabajo, su disposición hoy y, desde luego, su generosidad para compartir todo lo que saben y todo lo que han aprendido en este proceso y en los años que llevan desempeñándolo. Así que muchísimas gracias. Dejo ahora a que las autoras nos cuenten el contenido de su investigación. Os agradezco a todos los que estáis conectados y os doy las gracias también al equipo de DIRCOM que hace posible este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí en la presentación del Manual de Comunicación Interna. Si hace 30 años, en mi debut como DIRCOM en el sector farmacéutico, hubiera tenido este manual, me hubiera facilitado muchísimo el ingente trabajo que tuve que realizar de investigación para dar forma a mi primer plan de comunicación interna. ¿Quién me iba a decir que iba a ser una de las coautoras, junto a mis compañeras Susana Miquel y Cristina Zet, de este manual? Hoy, esta mañana, voy a ser muy breve y os voy a relatar cómo se ha elaborado o cómo hemos elaborado este manual. Para ello, me voy a remontar de una forma muy breve al año 2016. En este año, la vocalía de comunicación interna de DIRCOM, liderada por Mercedes Castelló, se planteó la necesidad de elaborar este manual de la comunicación interna que se veía necesario, puesto que no teníamos ningún manual actualizado al respecto, aunque había algunos realizados. En el 2017 se inicia el trabajo de colaboración con la vocalía de comunicación interna de DIRCOM, y también fue muy importante la colaboración de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, conocedores como somos de que la comunicación interna se gestiona tanto desde los departamentos de comunicación como desde los departamentos de recursos humanos. Ya en el 2019, a finales de 2019, entregamos la primera versión del manual de comunicación interna, y justo cuando lo íbamos a presentar, que era pues a principios de 2020, llegó la pandemia. Obviamente no lo pudimos presentar, pero bueno, lo que hicimos fue actualizarlo, realizar nuevas investigaciones sobre la comunicación interna durante la pandemia, sobre lo que se estaba realizando, y bueno, pues en noviembre de 2020 hemos entregado el manual y hoy, felizmente, estamos aquí para presentároslos a todos. Esta pantalla que estáis viendo, el manual gira sobre 3 ejes fundamentales, fue la que presentamos en su momento a la vocalía de comunicación interna con el proyecto que al final se nos adjudicó. ¿Por qué la vuelvo a poner? Bueno, realmente porque esto es el eje fundamental del manual, pero sobre todo me voy al último párrafo para que veáis que ya en el 2016 vimos la necesidad de analizar el impacto de la digitalización en la comunicación interna. Ahora, con la pandemia, se ha visto más necesaria que nunca ir hacia la digitalización. Conocer el estado de la comunicación interna en España, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, es una de las cosas que hemos hecho, y que también queríamos destacar sobre todo y potenciar la comunicación interna como una función directiva y estratégica dentro de la empresa. En cuanto a cómo hemos realizado este manual, podréis encontrar en el mismo el análisis de las principales aportaciones en los últimos años en el campo académico y profesional. Tenemos muchísima información y muchísimas declaraciones de los más importantes estudiosos en esta materia. Hemos analizado también y buscado las mejores prácticas en comunicación interna de empresas nacionales e internacionales. Y nos hemos entrevistado en profundidad tanto con los miembros de la vocalía de comunicación interna de DIRCOM, que se han integrado de forma intensa en la elaboración del manual, como con profesionales del ámbito, con DIRCOMs y con responsables de recursos humanos. En cuanto a la investigación que hemos realizado, que ha sido muy intensa, ha tenido tanto su aspecto cuantitativo como cualitativo.
Muchos de vosotros recibiríais en su momento la encuesta online que se nos envió tanto a través de DIRCOM como a través de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, porque queríamos conocer qué pensaban todos los que trabajan en el mundo de la comunicación interna sobre las nuevas tecnologías y la medición, el uso y desarrollo de canales tradicionales y digitales, los tipos de contenidos compartidos, presupuestos, métricas, etc. Tengo que decir que esta encuesta, que era bastante larga y bastante intensa, la hicimos también, se diseñó también teniendo en cuenta la realizada en el ámbito de la comunicación interna a nivel internacional por FEIA. En cuanto a la investigación cualitativa, lo que hicimos fue refrendar el resultado que habíamos obtenido en la encuesta online con entrevistas profesionales y focus group con CEOs de grandes empresas, directivos de comunicación, de recursos humanos y de estrategia digital, donde pudimos comprobar que el resultado obtenido en la investigación online era el correcto. Y bueno, sin más, paso a relataros de una forma muy rápida el índice que tiene el manual, puesto que a continuación mis compañeras Susana Miquel y Cristina Zet van a desgranar los datos más importantes del manual. Hay un primer capítulo que nos habla de la empresa como ente comunicador, porque es importante la comunicación dentro de la empresa, siempre es bueno recordarlo y tenerlo en cuenta. El segundo capítulo, la comunicación interna en la empresa. ¿Quién gestiona la comunicación interna? Veréis que se detalla funciones, perfiles, cómo está organizado el departamento de comunicación interna. Bueno, hemos intentado ser lo más detallados posibles. A continuación, el plan estratégico de comunicación interna. Con este capítulo intentamos que tanto los que saben o los han realizado como los que nunca han hecho un plan de comunicación interna sepan cómo se estructura. Hablamos tanto de las fases, investigación, planificación, implementación, valoración y medición, como de todo lo que se tiene que realizar para conseguir que el plan de comunicación interna sea exitoso. Y cómo no, también abordamos cómo se gestiona una comunicación de crisis dentro de la empresa, que nos parece fundamental. El manual, para nosotros era muy importante que fuera fundamentalmente práctico. Lleva unas fichas prácticas para poder poner en marcha desde hoy el plan de comunicación interna en la empresa, que esperamos que os sean de mucha utilidad. Y lógicamente lleva un último capítulo que acabamos de elaborar, que es la comunicación interna en tiempos de COVID, donde desgranamos pues, cómo se está trabajando la comunicación interna en las organizaciones. Además del epílogo, tenemos una extensa bibliografía donde podréis analizar, buscar. Bueno, hemos intentado reflejar todo lo que hay ahora mismo de bibliografía, todo lo que hay escrito en comunicación interna a nivel nacional e internacional. Y bueno, sin más, doy la palabra a mi compañera Susana Miquel, que os va a hablar del estado de la comunicación interna en España. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que en esta breve presentación y a modo de reflexión para la posterior mesa de debate, nos gustaría introducir los datos más importantes sobre esta investigación cuantitativa que hemos elaborado en dos etapas, una primera etapa en 2018 y una segunda etapa, como bien decía mi compañera Maite, que hemos realizado en el mes de octubre de 2020, justo coincidiendo con los 6 meses del estado de alarma en España. Toda la investigación cuantitativa se ha estructurado en los siguientes bloques que veis aquí. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sí vamos a ofrecer las principales pinceladas para que veáis de manera comparada cuál es la situación que había en 2018 en la comunicación interna en las empresas de nuestro país y cuál es la situación desde hace 6 meses. Profundizaremos en perfil, posicionamiento, estrategias. Todas estas fases se han analizado desde las diferentes modalidades de la investigación, tanto lo cuantitativa como cualitativa. No obstante, aquí vamos a profundizar en la cuantitativa. En esta imagen vemos la muestra sobre la que se ha trabajado. En 2018, pues
Contestaron 118 participantes y en el primer semestre de 2020, 69. Como veis, el perfil de los participantes, de los encuestados, es muy similar. Son profesionales que atienden al cargo de responsables de comunicación interna. El 60% son mujeres, como bien decía Miguel López Quesada, y el 40% son hombres. En ambos casos, tanto en 2018 como en 2020, los datos son muy similares. Y también son muy similares en la tipología de las empresas en función de su tamaño. Mayoritariamente han contestado responsables de grandes empresas, de empresas que tienen más de 250 empleados, y veréis que también el ámbito en el que se desarrollan pues es muy similar. Si bien es cierto que ha habido un poco menos de participación a nivel nacional en la última etapa, que es la que hace referencia a la pandemia. Como es lógico, cuando veis las barras en color rojo, nos haremos referencia en todo momento a los datos que se recogen en el periodo COVID, y los datos en verde se refieren a los que se han recogido en el año 2018. Y en todo momento vamos a comparar esa situación. En este punto, y para hacer una radiografía o una fotografía, como queráis, muy rápida del perfil profesional de los responsables que actualmente están desempeñando esta función en nuestro país, vemos que tienen un perfil altamente cualificado. Son todos universitarios y en ocasión tienen uno o varias titulaciones, y en muchas ocasiones incluso posgrados o másters. Principalmente la especialidad es en comunicación corporativa, pese a que también encontramos especialización en marketing y también en el entorno digital. Proceden principalmente del área de las ciencias sociales y el 52,5% pertenecen al área de periodismo. La segunda es publicidad y relaciones públicas, con un 22,9%, y posteriormente, ya con índices inferiores, encontramos titulados en económicas, empresariales o incluso derecho. El cargo que ocupa mayoritariamente este tipo de perfil es el de director de comunicación. Tan solo en un porcentaje muy pequeño encontramos que se les asigna la coletilla de director de comunicación interna. Pero esto sucede sabiendo que 9 de cada 10 empresas sí que cuentan al menos con una persona, con un equipo o mínimo una persona, para desarrollar toda la comunicación interna de las empresas. Y también es importante decir que, desgraciadamente para nosotros, el tamaño de estos equipos de comunicación interna, que se encuentran en 9 de cada 10 empresas, son pequeños, entre 1 y 3 personas. Tan solo el 22% de las empresas tienen unos departamentos de comunicación con 4 o más personas en su funcionamiento. ¿Qué les preguntamos? ¿Qué les preguntamos a los responsables de comunicación? Les preguntamos por los cambios en el tamaño de estos equipos, si realmente ha habido alguna modificación importante. Y vemos que, pese a que en el estudio de 2018 los equipos se hicieron más grandes, principalmente porque incorporaron perfiles digitales, vemos cómo la incertidumbre de los primeros meses de la pandemia ha llevado a que realmente se quede igual mayoritariamente en un 70%, pero encontremos también que tanto ha aumentado como ha disminuido, cosa que no ocurría en 2018, puesto que la tendencia en ese momento era aumentar. Si bien yo creo que tenemos que ser muy cautos con estos datos, puesto que realmente el momento en el que se hizo esta encuesta, tan solo a 6 meses del inicio del estado de alarma, pues era realmente un momento de gran incertidumbre. Presupuesto, también les preguntamos por los presupuestos que prevén para los 12 próximos meses. Y como vemos aquí, pese a que durante la pandemia, durante esos meses iniciales, el 20,3% de las empresas sí que ha recibido un presupuesto extraordinario para la comunicación interna, vemos que la incertidumbre hace que en los próximos meses se contemplen absolutamente todos los escenarios, desde que se incremente a que se quede igual, incluso a que disminuya, cosa que no veíamos anteriormente en 2018. Distribución del tiempo que dedican, cuáles son las tareas, cuáles son las funciones.
Todo esto aparece como mucho más detallado y con un pincel mucho más fino contado a través de todo el manual. Pero aquí, a grosso modo, os diremos que 6 de cada 10 empresas disponen de plan estratégico y dedican, pese a ello, gran parte de su tiempo, sobre todo a aspectos tácticos. Quizá importante decir de esta imagen que veis y de este gráfico, que durante el inicio de la pandemia ha aumentado el tiempo dedicado a definir la estrategia de comunicación interna, a esa parte más estratégica, y además vemos que sí que hay diferencias significativas al respecto. ¿Con quién cuenta? ¿Con qué apoyo cuenta el Departamento de Comunicación Interna? Ya hemos dicho que son departamentos realmente pequeños. ¿Y cuentan con apoyo externo? Pues vemos que 4 de cada 10 equipos de comunicación interna sí que cuentan con la contratación de servicios de consultoras externas, tanto antes como durante la pandemia. Cierto es que ha disminuido un poco, pero apenas sin importancia, la cantidad de servicios que se han contratado durante la época de la pandemia y se ha trabajado más internamente. Si analizamos los servicios que han externalizado a consultoras y agencias de comunicación, vemos que principalmente están vinculados al área y el entorno digital, o bien a campañas muy puntuales también digitales. Y en un 36,40% incluso cuentan con el apoyo de las consultoras para analizar o para llevar a cabo el plan estratégico, para desarrollar la estrategia. Por supuesto, sin la vinculación del CEO, de la alta dirección, no podemos llevar a cabo una buena comunicación interna. Es muy complicado si no tenemos ese apoyo y esa implicación, y eso también le hemos preguntado a los directivos de comunicación interna. Vemos que los encuestados perciben que los máximos directivos, los máximos responsables, valoran como bastante importante el papel que desempeña la comunicación interna. Estamos en torno a un 4 sobre 5 y realmente vemos que incluso ha aumentado a 4,17 en época de pandemia. Es decir, que sí que hay una alta valoración. Y cuando les preguntamos cuál es la implicación de esos CEOs, la media es de un 4, con lo cual entendemos que en estas empresas en las que sí que se desarrolla y sí que se apuesta y existen departamentos de comunicación, la implicación de la alta dirección y de los CEOs es bastante importante. Preguntamos también por las estrategias y los objetivos. ¿Cuáles son los principales objetivos que establece la comunicación interna de manera general en el 2018 y de manera más puntual en 2020 con la explosión de la pandemia? Y vemos que han cambiado sutilmente, pero vemos que han cambiado. Vemos que durante los primeros 6 meses de la pandemia, las organizaciones se han centrado en mejorar la motivación e implicación de los empleados, poniendo más que nunca las personas en el centro. Vemos que en 2018 también eran objetivos importantes, pero tenían un índice ligeramente inferior. No en reforzar el orgullo de pertenencia, que como podéis ver prácticamente no ha variado, pero sí en ese mejorar la motivación, el estar preocupados en escuchar, como decía nuestro presidente, a nuestros empleados y a todos los miembros de la organización, la importancia de escucharles. Pese a que no eran objetivos principales, sí que es importante destacar alguna diferencia significativa, principalmente un aumento en ayudar a la digitalización de la empresa, como no podía ser de otra manera, y curiosamente también se estimula y se promueve mucho la innovación y la creatividad en momentos de incertidumbre y momentos complicados. Como no podía ser de otro modo, el conocimiento corporativo queda relegado y no es el objetivo prioritario para las empresas en este momento. Los canales, poco que decir. Los resultados son esperados. Sí que una reflexión para el futuro más inmediato, porque esto ha venido para quedarse y por lo tanto es importante que tengamos en cuenta pues, la irrupción o el aumento en la utilización de algunos canales como son los móviles y las apps. Lógicamente, eventos presenciales y todo lo que fuera presencial ha disminuido. Y en cuanto a herramientas, pues aumenta la importancia de todas las herramientas digitales, absolutamente todas menos los blogs. Y además las diferencias son estadísticamente significativas. Aquí poco que comentar.
era bastante lógico y hemos sabido adaptarnos y nos hemos acogido y hemos utilizado esas herramientas digitales para estar más cerca de todos nuestros empleados y, por supuesto, por tratar de que haya esa conversación y diálogo, de intentar evitar que sea una información unidireccional. ¿Cuáles son los aspectos más positivos del contexto en el que se desarrolla la comunicación interna en las empresas analizadas? Bueno, pues destaca la importancia, consideran que los canales de comunicación son muy importantes en estas empresas, muy importantes, y así lo hemos visto, y también el orgullo de pertenencia de los miembros de la organización. Los empleados se sienten orgullosos de trabajar para la empresa. Esta es uno de los indicadores con un índice más elevado. Y los menos positivos, y aquí también tenemos que hacer una reflexión, pues los menos positivos sobre todo son el tema de la inversión. Se evidencia la falta de inversión en comunicación interna, a pesar de, como hemos dicho, ha aumentado en época de pandemia y que también aparece aquí como que se ha mejorado, los índices son realmente bajos. Y una cosa que me gustaría introducir también para el posterior debate es que los empleados consideran, los responsables de comunicación interna encuestados, que los empleados no participan activamente tal y como esperaban y no son tan guardianes y relevantes para la empresa. Tienen una puntuación más baja. No quiere decir que no lo sea, pero que no es lo más importante. Aquí tenemos un punto de trabajo importante. Y finalmente, para concluir con esta parte de datos, para ver realmente cuál es la situación en España en este momento, vemos que los principales temas a abordar en las empresas de comunicación interna para futuro son, como siempre, y no podía ser tampoco de otra manera, intentar alinear la comunicación interna con la estrategia empresarial. Siempre es algo que no debemos dejar de lado porque tenemos que escuchar a nuestros comités directivos para saber trasladar e intentar que esos comportamientos y actitudes en toda nuestra organización vaya alineada. Pero también manejar la evolución digital y de los medios. Estos son los temas prioritarios y los temas más importantes para abordar en breve en los departamentos de comunicación interna. Y aunque no sea el más importante, creo que este es el foro más adecuado para hacer un inciso y ver que, pese a que no es el más importante, sí que es el que más ha crecido y es la necesidad de poner en valor la comunicación interna entre los directivos. Y aquí invito a esa reflexión para que luego podamos comentarlo en la mesa de debate, porque realmente somos nosotros quienes tenemos que, en primer lugar, escuchar o intentar que nos dejen escuchar a los miembros de la alta dirección para poder dar respuesta y alinear esa comunicación interna con la estrategia empresarial. En fin, hasta aquí es todos los datos que, con unas pequeñas pinceladas a brocha gorda sobre los principales resultados de esta parte de la investigación, que encontraréis, ya os digo, diluida a lo largo de todo el manual y que sin duda nos ayudarán a a saber cuál es el punto de partida hoy en la comunicación interna en España y también a reflexionar sobre esta situación. Y ahora sí que doy paso a Cristina Ced para que sea ella quien cierre la presentación de este manual y dé paso a la moderación de la interesantísima mesa de debate que sigue a continuación. Muchas gracias, Susana. Perdona, Cristina. Sí, nada, Sí. muy breve. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Gracias también a Maite por toda la contextualización que nos ha hecho del trabajo del manual, que creo que ayuda a entender mucho cómo ha funcionado y cómo se ha organizado toda la preparación del manual. Gracias también, Susana, por presentarnos todos los datos que nos has presentado. Vale, ahí está. ¡Ay, que se me va, Susana! Espera. No sé si lo estáis viendo. Me parece que no. A ver. Bueno, tenía que haber algún momento de incidencia técnica. Creo que no está saliendo, ¿verdad? Ahora sí. Vale, ahora sí. Si no, la comparto yo, ¿eh?
Vale. ¿Me lo pones en grande? Vale, perfecto. Nada, ya está. Yo decía, dar las gracias a Maite por la contextualización que nos ha hecho, a Susana por todos los datos que nos ha presentado. Yo voy a ser muy, muy breve porque sé que estáis todos deseando que empiece la mesa redonda y yo también. Pero yo, nada, simplemente hacer un pequeño apunte muy, muy breve al planteamiento práctico que tiene el manual. Maite ya lo ha apuntado también en su intervención, pero bueno, para que todavía quede más claro, si había alguna duda, teníamos el objetivo de que este manual pues, fuera sobre todo una guía, como ha dicho Miguel López Quesada en la introducción, ¿no? Que se convierta en una guía para todos los profesionales de la comunicación y con ese fin, bueno, vais a ver cuando tengáis el manual en vuestras manos, que será en breve, en cuanto acabe la presentación tendréis ahí el enlace para descargarlo. Veréis que al final de todo hay unas fichas prácticas a las que ya ha hecho mención Maite. Son las que veis en pantalla, nada, un pequeño aperitivo. Estas fichas en realidad son, podríamos decir que son como un workbook, que están preparadas para que las imprimáis o, bueno, teniendo el documento en pantalla, podáis directamente empezar a trabajar en vuestro plan de comunicación interna. Si seguís los pasos que ahí aparecen, bueno, pues vais a poder empezar desde el principio hasta el final, ¿no? Tener bueno, os van acompañando, digamos, en todo ese diseño del plan de comunicación interna. Como sabemos además que muchas veces es complicado aterrizar la teoría, entre comillas lo de la teoría, porque veréis que es un manual que tiene, como decía, una aproximación muy práctica, cuando explicamos cómo hacer este plan de comunicación, si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí, veis que, bueno, ya lo ha dicho también Maite, se explican las 4 fases que ha de seguir el plan de comunicación para, o sea, que hay que seguir, perdón, para diseñar ese plan de comunicación y entonces lo que hemos hecho es que vamos acompañando a una empresa ficticia que se llama Mil Hojas, en el diseño de esa estrategia de comunicación interna. Entonces, con Mil Hojas, que tiene como objetivo, decide poner en marcha este plan de comunicación interna porque quiere mejorar su notoriedad externa a través de los empleados, ¿vale? Eso que siempre decimos de convertir a los empleados en los mejores embajadores de la organización, pues eso es lo que se propone Mil Hojas y acompañamos a esta empresa ficticia a través de, bueno, en todas estas etapas, en la investigación, en la planificación, en la implementación y luego en la valoración y medición de los resultados que está consiguiendo. Para conseguir ese objetivo que se ha marcado, lo que decide esta empresa es poner en marcha un programa de Employee Advocacy, que como sabéis, pues lo que hace es focalizar en la idea que acabo de comentar de que los empleados son los mejores embajadores y representantes de la empresa y en este caso lo que hace es aprovechar los canales digitales y las redes sociales para que los empleados pues compartan ese orgullo de pertenencia, ¿no? Y compartan lo que se hace dentro de la empresa y se conviertan en sus embajadores. Y aquí veis también que se explica en el manual los distintos pasos a seguir para poner en marcha este programa de Employee Advocacy. Esto solo para que veáis que realmente se trata de un contenido muy práctico, muy accionable como se le llama ahora, y que en cuanto lo tengáis en vuestras manos, pues está preparado para que, si queréis, podáis pasar inmediatamente a la acción siguiendo los distintos pasos que se apuntan. Con esto ya cierro esta primera parte de la presentación. Daros las gracias a todos por, bueno, pues esto, por vuestro interés y por seguir los principales datos que nos han presentado Maite y que nos ha presentado Susana. Y ahora sí que ya con esto cerraríamos este primer bloque del evento y ahora sí que nos centramos en la segunda parte. Damos paso a la mesa redonda donde vamos a hablar de nuevas formas de relacionarse con los empleados. Para ello contamos con la participación de 3 ponentes de lujo, a los que desde ya quiero dar las gracias por aceptar la invitación y participar en la presentación del manual. Os los presento muy rápido porque tenéis su currículum completo en la invitación del evento. Nos acompañan María Luisa García, que es la responsable de comunicación interna del Grupo Cosentino. Hola María Luisa. Bueno, ya vais viendo que van apareciendo, se van activando las cámaras. Lidia Martínez, que es la responsable de comunicación interna del Grupo Inditex, y Julio Carlavilla, que es director de comunicación de City en España y Portugal.
A todos los asistentes os vuelvo a dar de nuevo las gracias por vuestro interés y por estar ahí también al otro lado. Si queréis formular alguna pregunta la podéis hacer a través del chat de YouTube. Al final esperamos que queden algunos minutitos para recuperar algunas de las cuestiones que planteéis, ¿vale? Intentaremos dar respuesta. Como tenemos el tiempo muy ajustado, vamos a intentar hacer intervenciones muy breves. Los ponentes ya lo saben porque se lo he pedido antes, que por favor, no, bueno, ya en toda la coordinación que hemos hecho de la mesa redonda hemos insistido mucho en eso. Y bueno, eso, intentaremos que sean intervenciones rápidas y para que resulte ágil. Sabemos que se van a quedar muchas cosas en el tintero, pero esperamos pues, poder compartir el máximo de ideas posible y que sobre todo resulte muy interesante para todos los que nos estáis siguiendo. Si os parece, empezamos ya. Bueno, creo que en los datos que nos ha presentado Susana ha quedado claro el interés creciente por la comunicación interna, sobre todo desde que estalló la pandemia. Creo que estos datos son muy interesantes porque nos ayudan a aterrizar una sensación que todos tenemos, ¿no? Y que hay por ahí, que llevamos meses diciendo, la comunicación interna es más importante. Yo creo que estos datos nos ayudan a aterrizarlo. Hemos visto que hay cosas que hay que mejorar, obviamente, y queda ahí mucho por hacer, pero centrándonos en el primer punto que acabo de comentar, y viendo que la comunicación interna realmente se ha convertido, bueno, no se ha convertido, sino que digamos que le hemos concedido por fin ese papel protagonista que siempre debería haber tenido. ¿Cómo diríais que ha influido y que está influyendo la pandemia y la COVID en la comunicación interna de vuestra empresa? ¿O en qué aspectos diríais que se ha notado más este cambio o esta evolución? O sea, empezamos, si os parece, por María Luisa. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que os doy las gracias, DIRCOM, por invitarme a este evento. Os quiero felicitar, Maite, Cristina, Susana y a todo el equipo DIRCOM por este fantástico manual de la comunicación interna que eleva nuestro rol al máximo nivel. La verdad es que me habría encantado contar con este manual hace ya más de 15 años cuando empecé en este rol. Lo cierto es que estoy encantada de compartir aprendizaje y buenas prácticas con todos vosotros. Y bueno, Cristina, respondiendo a tu pregunta, lo cierto es que en mi empresa, en Cosentino, la comunicación interna se ha posicionado como un eje vertebrador de toda la compañía. En momentos de crisis, el Departamento de Comunicación Interna, mi departamento, ha jugado un papel estratégico y ha sido una herramienta fundamental para transmitir los mensajes a toda la empresa, los mensajes de todos los departamentos a todos los empleados a nivel mundial, porque mi empresa está presente en más de 30 países con más de 130 centers y cities, siempre fomentando la transparencia, que es muy importante, reforzando el compromiso de los equipos y consolidando el orgullo de pertenencia, que es fundamental y que vosotras también lo habéis puesto de manifiesto. Entonces, al final, mi departamento, el Departamento de Comunicación Interna, ha tenido un rol activo de acompañamiento al negocio y, por supuesto, a los empleados también. Muy bien. Lidia. Buenos días a todos. Yo quería también daros las gracias tanto a DIRCOM por la invitación y por poder estar aquí esta mañana compartiendo la mesa con Julio y con María Luisa. Y también a vosotras, Maite, Cristina, Susana, por la elaboración de este manual, que realmente es una herramienta muy interesante para todos los que trabajamos en el área. Y respondiendo también a tu pregunta, quería empezar justo con yo creo que la primera frase del primer capítulo del manual dice que las personas son el corazón de las empresas, ¿no? Bueno, pues en nuestra compañía lo más importante son las personas, siempre es nuestro foco, como siempre recalca además también en todas sus intervenciones nuestro presidente Pablo Isla, y eso también se refleja en la comunicación interna, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre hemos sido un área para dar servicio a todos los departamentos corporativos, porque la cultura es una clave en Inditex y es una cultura muy marcada, que quiere que todas las personas de la plantilla entiendan la compañía para poder remar en la misma dirección y que cada persona, cada integrante pueda aportar todo su potencial, ¿no? En ese sentido, la situación que ha generado la pandemia durante el último año, pues lo que ha servido es para reforzar sobre todo nuestra digitalización de los canales internos de la compañía y apoyar de ese modo más que nunca a nuestro modelo integrado de negocio.
y se ha incrementado el uso de los canales globales, como pueda ser nuestra intranet corporativa, que se llama INET, y que está disponible para todas las personas de la compañía, ¿no? Tanto en formato app como en formato web. Ha sido a través de los contenidos que las personas podían encontrar en INET y también de la interacción directa de cada equipo y entre ellos y con sus responsables, cómo nos hemos podido mantener en conexión y nos hemos podido mantener activos durante todo este tiempo de pandemia. Y por último, yo creo que un punto muy importante que se ha evidenciado también en este tiempo es el orgullo de pertenencia y el compromiso de toda la plantilla, ¿no? Que ha sido muy patente durante todo este tiempo. Muy bien. Julio, ¿qué añades? Pues nada, bueno, no añado para no gastar tiempo en los agradecimientos, que me uno a todos los agradecimientos que se han hecho. Yo creo que es un gran manual, hemos podido ver un poquito un adelanto del manual y la verdad es que es un pedazo de manual. Yo creo que es súper práctico y es un gran trabajo. Y hablando de Citi, bueno, yo diría 2 o 3 cosas. Una de ellas, porque esto de la... Es decir, yo creo que la comunicación en general, la interna y la externa, es siempre una continua evolución. Es decir, no es que nada cambie 100% de la noche a la mañana, sino que, digamos, va evolucionando y se va poniendo el foco en distintas cosas. Yo creo que, en general, probablemente, también en Citi lo que ha habido es una mayor involucración personal de los managers. Eso ya se ha dicho, pero es la realidad. Es decir, se ha visto que la gente necesitaba ver más la cara y los ojos de quien estaba comunicando. Por tanto, eso se ha visto en todas las empresas. A los CEOs se le ha visto muy activos, pero yo creo que a todos los niveles de la organización se ha visto que los managers se han involucrado más, han necesitado involucrarse más. Antes era más el departamento de comunicación interna, el presidente, quien comunica, manda cosas, newsletters, flashes y tal, pero esa cercanía se ha visto y esa involucración de los managers se ha visto, yo creo, reforzada durante este tiempo. Yo creo que también nada distinto, pero lo que ha traído este periodo digamos, del COVID ha sido la necesidad de reincidir en los temas de cohesión y conexión. Es decir, al final la mayoría de los mensajes es un poco algo muy simple. Era, no estás solo, no estás aislado, sigues siendo parte de un equipo. Y según se vio que la cosa salíamos adelante, nosotros, pues como Consentino, Inditex, somos multinacionales, más de 250.000 personas en todo el mundo, 5 continentes, y en menos de una semana más de 200.000 personas trabajaban en remoto, en una organización tan grande y en todo el mundo. Para nosotros fue algo milagroso. Gracias a Dios la tecnología estaba ahí, preparada, y fuimos capaces de ponerlo en marcha. Pero desde el principio se mandó estos mensajes de ¿ves? Se puede. Eres igual de eficiente en esta nueva situación. Tu trabajo puede seguir saliendo adelante. Entonces yo creo que esa conexión y cohesión ha sido muy importante durante todo el periodo de COVID. Se ha reforzado la necesidad de dar certidumbre y seguridad en un momento que todo era incertidumbre y era inseguro, pues todo lo que hemos, mucho foco en tema de certidumbre y seguridad, y unido a la mayor involucración de personas por cercanía y humildad. Es decir, que lo que ha cambiado es darle más tinte, si es posible, a los temas de cercanía, humanidad, certidumbre y seguridad. Y un último aspecto, nosotros somos una organización muy matricial, obviamente siempre ha habido pues, comunicación global para toda la organización y luego mucha comunicación para los distintos negocios y para las distintas funciones. Como la pandemia no entiende de negocios, no entiende de categorías, etcétera, pues evidentemente era una comunicación mucho más global, pero lo que sí se cambió durante el proceso del COVID era hacerla más regionalizada, porque al final la situación no era la misma en Asia-Pacífico que en Europa, que en Estados Unidos, que en Latinoamérica. Entonces, esa regionalización de la comunicación interna pues ha sido otra cosa que ha cambiado la pandemia.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora de hecho, al hilo de lo que comentaba Julio, ¿no? Ya ha empezado como a darnos algunas pinceladas. Decía ahora que la comunicación interna se ha regionalizado un poco más durante este tiempo para adaptarla a las necesidades y al contexto de cada lugar. Aprovecho y al hilo de lo que acaba de comentar él, ¿qué proyectos o qué iniciativas más concretas quizá habéis puesto en marcha durante estos meses y creéis o deseáis que se mantengan en los próximos años? Y quizá ahí, a lo mejor, sale alguna idea también para conseguir motivar y incentivar la participación de los empleados, que hemos visto también ahí, que es uno de los temas que salía en el estudio, que aunque están más comprometidos, pues que parece que todavía a algunos les cuesta un poquito participar. Así que quizá también nos sirve para cubrir ese tema que ha salido durante la presentación. Lidia. Bueno, yo quería empezar a responderte incidiendo en algo que ha dicho Julio, que es destacar el trabajo en equipo, ¿no? Nosotros en Inditex, por nuestro trabajo, somos una empresa que tenemos una cultura muy presencial por el sector moda, por el trabajo de los diseñadores, del tejido, pero también somos una empresa a la vez muy digitalizada. Y en ese sentido sí que durante este periodo lo que hemos tenido ha sido un impulso general de los canales digitales de comunicación interna, ¿no? Ya sea para informar, interactuar, formarse, reunirse o simplemente compartir. En ese sentido, el equipo de tecnología ha sido fundamental, ¿no? en este desarrollo, porque su trabajo incansable desde que se inició la pandemia pues nos ha permitido el poder dar ese impulso a todos a esos canales digitales. Pero por otro lado, también es verdad que la prioridad ha sido y sigue siendo el hacer llegar a la plantilla las medidas de protección y las medidas de salud que se iban implantando y contribuir a asegurar su cumplimiento, ¿no? Algo en lo que todos seguimos poniendo seguro nuestros medios y nuestros esfuerzos. Y en ese plano, todo el equipo de recursos humanos, que incluye seguridad y salud y nuestro servicio médico, pues han supuesto también un ejemplo, ¿no? En la atención, en el servicio, en la eficiencia a la hora de trabajar esos mensajes y de hacerlos llegar a toda la plantilla. También yo creo que ha sido clave el poder contar con una herramienta a la que todo el mundo tenía acceso de la misma manera, pero que a la vez nos permite la flexibilidad de la que hablabas, de adaptarse según las necesidades de un público concreto, porque es verdad que la pandemia nos ha puesto en una situación completamente asimétrica, ¿no? En cuanto a la situación en la que podía estar pues un país u otro, un mercado u otro, una región u otra, ¿no? Entonces, el poder contar con una herramienta, como en nuestro caso ha sido INET, que llegase a toda la plantilla de la misma manera, pero que a la vez tuviera la facilidad para poderse flexibilizar en caso de mensajes más segmentados, pues ha sido un elemento muy, muy importante para nosotros. En ese sentido, lo que hemos buscado es amplificar las funcionalidades de esta herramienta para poder dar respuesta a aquello que hacía falta en cada momento, ¿no? Ya fuese pues responder a un cuestionario de salud, saber qué hacer si tengo síntomas o si tengo que buscar el teléfono del servicio médico para poder llamar, ¿no? La consecuencia de esto ha sido que al activar las capacidades de un canal que ya existía y donde todo el mundo podía encontrar lo que buscaba, pues su uso se ha visto muy amplificado y muy multiplicado, ¿no? Con lo cual la participación, una vez más, de todas las personas de la plantilla, se ha evidenciado aquí, ¿no? Lo que hemos hecho durante este tiempo con INET ha sido modificar o ampliar el formato de algunos canales, como podían ser pues, las reuniones diarias de los equipos de tienda, que algunas cadenas lo que han hecho ha sido desarrollar elementos que pudieran tener un acceso digital a esas reuniones para estar todos sus equipos al día, estuvieran en ese momento en la tienda o no. Nuestra revista interna digital, por ejemplo, pues ha pasado de ser trimestral a quincenal, lo cual ha podido también contribuir a favorecer el engagement o la amplificación de una red de intercambio directo de imágenes y textos que tenemos para nuestros empleados desde el Departamento de Recursos Humanos. En resumen, yo creo que lo que hemos conseguido ha sido
que nuestros equipos, todas las personas que trabajan en la compañía, tuvieran a su disposición un canal para poderse mantener informados respecto a la evolución de la situación, pero también para seguir conectados con sus colegas de trabajo, saber qué pasaba en su cadena o en su país, el poderse formar, en fin, todo lo que necesitaban en este momento y que pudieran contribuir a esa sensación de apoyo y de confianza y de seguridad, ¿no? Eso es un poco lo que nos gustaría mantener a partir de ahora. Muchas gracias, Lidia. Julio, ¿añades algo más a lo que nos has empezado a explicar? Bueno, pues sí, yo creo que hay cosas concretas y cosas un poquito más generales. Yo creo que las cosas concretas, pues una cosa que es un poco una tontería, pero que yo creo que tuvo muy buena aceptación en el banco, fue un poco por los típicos welcome pack de la gente cuando tenía que volver a trabajar. Es decir, guías muy visuales con fotos, instrucciones del ascensor está en esta manera así, si entra al edificio entre por aquí, porque todo el mundo cuando en las primeras semanas, cuando hubo que empezar a volver, no sé si era mayo, junio, pues en fin, todo el mundo estaba preocupado por cosas tan tontas de, oye, ¿por dónde tengo que sentar? ¿Dónde tengo que entrar al edificio? ¿Dónde me tengo que sentar? ¿Qué tengo que hacer? Los pasillos han cambiado, tal. Entonces, algo muy práctico, muy visual y muy trabajado también, pues con todos los equipos de inmuebles, recursos humanos, seguridad, etcétera, en este ángulo de trabajar en equipo, pues fue una cosa que funcionó bien. Y esto yo creo que es como en algún momento espero que volvamos al trabajo, pues a lo mejor ya no se necesita porque estamos normales, pero si no es algo que yo creo que es una herramienta buena. Y en general yo diría que de lo que mejor ha funcionado, porque uno se siente siempre contento de las cosas que funcionan. Yo lo que he visto en mi banco que ha funcionado sobre todo bien ha sido todo en lo que sobre todo los empleados han estado involucrados. Yo creo que toda la comunicación interna que ha estado basada en las cosas que el banco ha hecho por la sociedad, yo creo que aquí todos teníamos la necesidad y las ganas de ver que nuestras empresas hacían algo durante la pandemia en los distintos ángulos y vertientes que hay. Entonces, todo lo que las empresas y todo lo que Citi ha hecho a favor de la sociedad en general, de distintos colectivos, pues eso ha funcionado muy bien. Todos los temas de colectas, que el banco luego hacía un matching y daba, digamos, igualaba lo que los empleados daban, pues han sido, digamos, lo hemos hecho con muchas fundaciones y muchos colectivos, ha funcionado siempre muy bien. Y luego, por último, pero en el mismo ángulo, regionalmente en IMIA, lanzamos unos premios que eran LIPS Our Values, que es tratando de juntar esta involucración de los empleados con los valores del banco. Es decir, eran unos premios que invitábamos a personas que estuvieran involucradas con distintas organizaciones o fundaciones que presentaran un proyecto concreto de esa ONG, de esa fundación, etcétera, y se llegaron a presentar 75 proyectos. Hubo digamos, un primer jurado que eligió 5 finalistas. Los 5 finalistas tenían que hacer un pitch a través de, digamos, presencial a los que estaba invitada toda la organización. Se conectaron más de 4.000 personas a este pitch de los 5 equipos y luego ya un jurado por encima de gente más senior, pues eligió los 3 proyectos ganadores y se daba un dinero, eran $25.000, nada, es decir, exorbitado, $25.000 a cada uno de los proyectos ganadores. Pero y con un ángulo de buscar proyectos que no solo tuvieran un impacto positivo en la sociedad, sino que también tuvieran un ángulo de diversidad, inclusión. Bueno, pues todo esto junto, o sea, digamos, involucración de los empleados. Si tú estás involucrado y lo presentas, lo vamos a mirar, y esa parte de, digamos, alinearlo perfectamente con los temas de valores y propósito, pues yo creo que funcionó bien y es algo, pues bueno, que estamos contentos de cómo funcionó. Muchas gracias. María Luisa.
Bueno, pues la verdad es que muy interesantes las reflexiones de Julio y de Lidia. Coincido con ellos prácticamente en todo. Comentaros que, bueno, que en mi empresa en Cosentino la digitalización también ha sido muy importante y de la mano de nuevas tecnologías que han llegado, que yo creo que estamos todos de acuerdo, como es el caso de Teams, a nosotros nos ha facilitado mucho el lanzamiento de esas herramientas digitales o virtuales, porque como bien han comentado mis compañeros, y yo creo que en España y a nivel mundial, todos de repente tuvimos que movernos, tuvimos que trasladar a nuestro equipo de oficinas o de staff, porque nosotros tenemos también un equipo industrial que, bueno, que se mantuvo trabajando en esta época. Y bueno, lo cierto es que ese hecho de trasladar los equipos a la oficina nos hizo que nos reinventáramos y que tuviéramos que redefinir nuestras principales herramientas de comunicación interna, como por ejemplo los desayunos con dirección, que llevábamos más de 10 años celebrándolos presencialmente en nuestra oficina de Almería y tuvimos que lanzar los cafés virtuales con dirección, que la verdad es que nos están funcionando bastante bien. Por otro lado, también las charlas informativas presenciales las transformamos en charlas informativas virtuales, como por ejemplo tuvimos la presentación de nuestra memoria de responsabilidad social corporativa en todos los mercados de Cosentino a nivel mundial. Otra de las herramientas también importantes para nosotros es la revista interna One, que hasta ahora habíamos realizado una edición en papel y justo en el mes de julio hicimos un envío digital, igual por primera vez en la historia de comunicación interna, y también nos apoyamos mucho desde el punto de vista digital en nuestra app móvil Conectados, sobre todo para aquellos empleados que no tienen acceso a un ordenador, para aquellos empleados de nuestra fábrica de producción. Ha sido un canal muy importante para ellos, para informarles y para mantenerlo al día sobre las últimas novedades del COVID, de la pandemia y todos los mensajes que nuestra empresa quería trasladar. Desde luego, hemos trabajado estos canales y también los habituales, que yo creo que todos los colegas de profesión lo han hecho, como comunicaciones internas, mensajes en pantallas de televisión, vinilos o street marketing en nuestras instalaciones cuando tenían que ir los equipos a trabajar. En definitiva, yo creo que hemos trabajado sobre todo la escucha activa de nuestros empleados y esos canales más participativos que creo que son muy necesarios también para completar esa comunicación interna estratégica. Bueno, muchísimas gracias. Creo que habéis dado muchas ideas que pueden ser muy inspiradoras. Centrado en concreto en, de hecho es una palabra que he ido apuntando y que se va repitiendo, ¿no? Todos lo habéis dicho con la misma palabra o parecido, ¿no? Hablando de la involucración de los empleados, ¿no? La involucración de los equipos. ¿Cómo diríais que ha evolucionado el orgullo de pertenencia de todo el equipo durante este tiempo? Porque hemos visto en la presentación de los datos, ¿no? de los estudios, que nos decía Susana, sí, ha aumentado el orgullo de pertenencia, pero a la vez vemos que tampoco están participando tanto, ¿no? Los directivos dicen, no participan tanto como nos gustaría que participaran. En vuestro caso en concreto, ¿qué evolución habéis notado, si es que realmente habéis notado algún cambio o creéis que se ha mantenido? Empezamos ahora por Julio. Muy bien. Bueno, yo creo que en general, también en City, pero en general yo creo que, hombre, si se han hecho las cosas relativamente bien, el orgullo de pertenencia yo creo que se ha mejorado. Por varias razones. Yo creo que una es, primero que yo creo que las empresas han reaccionado en general, las empresas, y sobre todo las que nos enteramos más, que son la gran empresa, que suele ser un poco la proa, ¿no? de toda la industria, y hemos visto que la gran empresa ha respondido de forma brillante al reto de la pandemia. Se ha visto mucha ayuda concreta. Las empresas desde el primer momento pusieron, digamos, toda la carne en el asador, poniendo dinero y poniendo esfuerzos en tener un impacto positivo, como decía antes. Entonces yo creo que a los empleados ver que las empresas han reaccionado y han hecho cosas concretas con colectivos concretos y de la mano de los empleados, eso yo creo que ha sido muy bien recibido por los empleados. Yo creo que la comunicación al final la comunicación tampoco tiene muchos secretos, al final es ser coherente, constante, etcétera, etcétera. Entonces,
yo creo que ese movimiento de poner un interés en la sociedad en general, pero también, como yo creo que todas las empresas hemos hecho, en la propia salud de los empleados, pues ha sido muy bien recibida. Yo creo que, por lo menos en el caso de Citi, se ha dado total libertad a los empleados de trabajar en oficina o quedarse en casa, o hacer mitad y mitad, o estar un día en casa y 3 en la oficina, o 2 y 3. Es decir, una voluntariedad absoluta se ha mantenido, excepto para algunas posiciones que su trabajo era necesario hacerlo en el banco, pero eso es al final un 5% de la plantilla. Para el 80 y tantos, 90% de la plantilla no hemos tenido ninguna presión en volver a trabajar y voluntariedad absoluta en cómo hacerlo. Todas las empresas tenemos nuestra misión, nuestro propósito. Citi, pues como muchas otras empresas, veis que lo he repetido varias veces, pues aparte de muchas cosas decimos tener un impacto positivo en la sociedad, crear valor, crear crecimiento, etcétera. Y yo creo que durante este tiempo, como decía antes, los empleados de Citi han podido ver que eso no es solo una frase, no es solo un bla, 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 que queda muy bien pues, ahí en Internet o en la memoria del banco, sino que es algo que lo puedes hacer luego mejor o peor, pero que hemos intentado realmente tener un impacto positivo en la sociedad cuando más lo necesitaba la sociedad. Y entonces era cuando realmente tienes que dar el do de pecho. Y yo creo que las empresas, como decía algo antes, yo creo que lo han hecho. Entonces yo creo que los empleados, al ver que eso se ha hecho tangible, yo creo que eso ha mejorado, digamos, el orgullo de pertenencia. Y luego yo en Citi, esto es una cosa más particular, pero no quiero dejar de pasarlo, Citi ha hecho un esfuerzo de tener un posicionamiento público en temas muy controvertidos. Anteriormente lo hizo en el uso de armas, en los acuerdos de París, en fin, y aquí hay los temas de Trump y Estados Unidos, pero ha sido muy vocal, como dicen los anglosajones, en temas del Black Matters o el asalto al Congreso. Entonces, yo creo que eso, junto a programas que se han lanzado durante el 2020 para, por ejemplo, pues, reducir el gap de emprendedores o dueños de empresas de color con los, digamos, con la mayoría blanca, las campañas de financiación de impacto medioambiental por el cambio climático. Bueno, todo eso junto, yo creo que en el caso de Citi, ver que realmente el banco no solo lo dice, sino lo hace, que sabemos que al final es la clave, pues yo creo que sí, yo diría que sin duda ha mejorado el orgullo de pertenencia. María Luisa. Bueno, pues en Cosentino yo creo que también ha mejorado muchísimo ese orgullo de pertenencia. Los empleados han vivido esos valores, ese propósito de la empresa, ese ADN que nos identifica. Y bueno, comentaros que igual que para la dirección de Cosentino y para comunicación interna también, las personas son lo más importante de nuestra empresa. También lo apuntaba Miguel, el presidente de DIRCOM, en su speech. Tenemos que cuidar de nuestros empleados, su seguridad es lo más importante y así nosotros se lo hemos manifestado con los distintos canales de comunicación interna y herramientas. Y sí que me gustaría citar algunas de las iniciativas que más han impactado en ese orgullo de pertenencia, porque creo que es muy interesante ponerlo de manifiesto aquí. Hemos trabajado en un evento mundial llamado Cosentino Next, para conectar a todos los empleados de nuestra empresa de forma simultánea en una presentación de producto en septiembre y luego ya en diciembre también conseguimos pues que nuestro presidente Paco Cosentino expresara un mensaje navideño muy emotivo, que eso hizo que el engagement de los empleados subiera muchísimo. De hecho, fue una acción muy buena, muy impactante, porque todavía algunos empleados me dicen que se emocionaron con ese mensaje de nuestro presidente, de Paco Cosentino. Por otro lado, también lanzamos vídeos internos de agradecimiento durante la pandemia, uno titulado Juntos y otro titulado Gracias, muy importante y con mucho impacto todo a nivel mundial. En nuestra revista interna One hicimos un especial en diciembre de agradecimiento a esas personas que no han bajado la guardia durante el COVID, a esos equipos de seguridad y salud, a esos equipos de servicio médico que nos han controlado a todos y que nos han protegido, a ese comité de coronavirus, comité crisis que todos hemos tenido y que ha estado ahí día y noche
luchando por nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que desde Comunicación Interna hemos querido darle voz a todos estos protagonistas y tenerlo en nuestra revista interna One. También, como bien ha apuntado Julio y Lidia, los mensajes de nuestro presidente, fundamental. Hemos lanzado distintos mensajes por email y por videocomunicados de Paco Cosentino que han calado muchísimo, que desde luego han generado un gran orgullo en toda la organización, porque así nos lo han manifestado de forma cualitativa a todos los empleados con los mensajes feedback que recibíamos. Por supuesto, las comunicaciones internas con el update de la situación COVID semanales, muy importante. Fomentar la transparencia, que en comunicación interna es fundamental y en nuestra empresa también. Hay que ser transparentes y hay que decir las cosas como son, porque los equipos así lo tienen que entender e interiorizar. Y bueno, finalmente, otra de las iniciativas muy interesantes que lanzamos durante el mes de abril y mayo son unos comunicados internos motivacionales con unos tips semanales para animar a los equipos. Hablando de optimismo, hablando de cuida a tu familia, cómo puedes organizar mejor tu tiempo, cómo puedes hacer ejercicio. Yo creo que eso se sale un poquito de lo que es la zona de confort y de lo que es el negocio, pero a nosotros nos ha ayudado mucho porque ha motivado muchísimo a nuestra gente en esa época en la que la verdad es que estaba todo el mundo en casa y estaban esperando ese mensaje de comunicación interna. Por lo tanto, para mí y para nuestro departamento, yo creo que el rol que hemos trabajado durante este tiempo ha sido fundamental. Hemos sido una herramienta clave de engagement con esos empleados y hemos trabajado muchísimo ese orgullo de pertenencia para levantar esa moral y ese ánimo que algunos de mis compañeros también comentaban. Muchas gracias. Lidia, ¿qué es la experiencia de Inditex? Bueno, pues por nuestra parte es verdad que el engagement y el orgullo de pertenencia se han visto reforzados, pero yo creo que sobre todo ha sido precisamente gracias a la implicación de la gente, de toda la plantilla, desde el principio de encontrarnos en esta situación, ¿no? Ese compromiso, como te digo, alcanza absolutamente a todos los miembros de la plantilla, empezando por el presidente que en algunos momentos complicados especialmente pues ha tenido intervenciones que han contribuido a crear esa energía positiva y de confianza en que pues, todo el mundo junto podíamos salir adelante, pero pasando absolutamente por esfuerzos personales y de equipos que han contribuido a generar esa sensación emocionante de que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y que todos remamos para poder seguir y que no estaba uno solo, ¿no? En ese sentido, Comunicación Interna ha sido un mero canal que ha estado atento a las necesidades para estar al servicio de ese compromiso y de esos esfuerzos para visibilizarlos, ¿no? Ten en cuenta que en Inditex, por ejemplo, no hemos parado en ningún momento, hemos seguido con la venta online y con la venta física siempre que las circunstancias lo permitían. Y el compromiso de la plantilla se veía, por ejemplo, pues, en el esfuerzo de nuestras plataformas logísticas por dar salida a todo ese material sanitario o a nuestro propio producto, a los grupos de voluntarios que en nuestras tiendas fueron a hacer inventario, a las fábricas y a la gente de oficinas también, obviamente, ¿no? Para seguir trabajando en el día a día a pesar de la situación. Pero no solamente el compromiso y la motivación, yo creo que lo hemos visto reflejado en la parte que se relaciona más con la operativa del negocio o la operativa comercial, sino también en lo que se refiere a la propia pertenencia, ¿no? Yo creo que valores como el talento, la diversidad, la creatividad o la empatía son fundamentales, están en el ADN de todas las personas que formamos la plantilla de Inditex, y lo hemos visto multiplicado, ¿no? En el caso nuestro, que como os decía, contamos con la ventaja de tener una plataforma única y global, INET se inundó desde el principio con noticias locales y también las globales contribuyeron, pero que tuvieron una gran cantidad de comentarios y de apoyo por parte de las personas que las leían y con noticias globales que suscitaron también ese mismo tipo de energía, ¿no? Es decir, el mensaje que se destilaba ahí era que la fuerza y la confianza en el esfuerzo de todos nos iba a ayudar a superar las circunstancias. Y eso era lo emocionante, ¿no? El ver
después de algunas iniciativas solidarias o tras algunas intervenciones del presidente, ¿no? En los momentos más intensos del confinamiento, la palabra orgullo puesta en un montón de idiomas, ¿no? En un hilo de comentarios y de likes, porque al final allí pues cada uno expresaba cuál era su emoción en ese momento, ¿no? Y era emocionante ver esa corriente que era contagiosa, ¿no? De que todos formábamos parte de un proyecto y que la contribución de todos era importante, ¿no? Y que la suma de los esfuerzos era lo que nos hacía avanzar. Muy interesante. Bueno, muchas iniciativas han surgido de nuevo. Habéis sobre todo hablado de cosas que han funcionado, que es normal porque estamos hablando además de orgullo, ¿no? Y todos nos sentimos orgullosos de lo que funciona. Y ahora querría lanzaros otra cuestión que quizá es más retadora, que es si os animáis a compartir algo que no haya funcionado tan bien o de lo que no hayáis quedado tan contentos o tan orgullosos, ¿no? Porque eso también nos puede servir para aprender, ¿no? Algo que digáis, ostras, ahora si lo volviera a hacer lo haría distinto o no acabo de cuajar exactamente como queríamos. Os pido un poquito de brevedad porque ya nos queda muy poco tiempo y así después damos paso también a alguna pregunta del público. No sé si ahora alguien quiere empezar o ¿alguien se anima? Como quieras, si quieres disparo yo. Venga, Julio. Bueno, pues a nivel de titular, yo creo que nada concreto, pero para mí, donde alguna vez, es decir, lo que sí ha habido que tener más cuidado es el peligro de saturación. Es decir, cualquier tema de crisis nos vuelca efectivamente a comunicar. Entonces, cuando tú comunicas mucho, que está muy bien, pero en muy corto periodo de tiempo hay un efecto de saturación. Entonces, yo creo que hay que tenerlo esto en cuenta. Yo creo que en algún momento nosotros tuvimos que refrenar el caballo diciendo, oye, cuidado, que a lo mejor es muy bueno hacer una reunión cada 15 días, todo virtual, pero a lo mejor hay que hacerla ya mensual y luego en vez de semanal o en vez de semanal, quincenal. Es decir, peligro de saturación. ¿Quién sigue? ¿María Luisa o Lidia? Venga, yo misma. A ver, ahí estoy de acuerdo con Julio. Desde luego es fundamental evitar esa saturación. En nuestro caso, en Cosentino, contamos con un calendario y con un programa organizado de comunicación interna, pues eso, para evitar que los equipos saturen a los empleados con toda esa información y me parece fundamental que nosotros como profesionales eduquemos a nuestra área para no saturar al empleado. Y bueno, sí que quería comentar rápidamente un evento que he mencionado anteriormente, Cosentino Next, que fue fantástico, pero que la primera vez que lo realizamos fue en septiembre y no nos funcionó como pensábamos debido a inconvenientes técnicos, ¿vale? Se nos cayó la red, no se pudieron conectar nuestros empleados a nivel internacional. Y aquí simplemente quiero poner de manifiesto el aprendizaje que tuvimos, que fue una rápida actuación, el ser transparente y el contarle a los equipos lo que estaba sucediendo. Es decir, no pudimos conectar en septiembre, luego ya en diciembre sí, a todos los empleados de internacional a nivel mundial por inconvenientes técnicos y es fundamental aquí dar la cara y explicarle a la gente con humildad lo que está sucediendo. Y así lo hicimos. Bueno, yo por nuestra parte, en Inditex existe una cultura del emprendimiento también y en ese sentido el tomar decisiones pues siempre a veces implica la equivocación y el aprendizaje, ¿no? A partir de esa equivocación. Yo incido en lo que ha dicho Julio, pero no solamente en el tema de la saturación, sino yo creo que la pandemia nos ha hecho recordar muchas veces también que menos es más. Al final nos han puesto enfrente unas dificultades tan insólitas que a veces era fácil dejarse un poco llevar a la hora de, bueno, ¿qué hacemos? Y pensar en soluciones que quizá eran demasiado complejas o segmentadas y al final disponer de lo que uno tiene y pensar con simplicidad ayuda muchas veces a encontrar la mejor solución. Sí, perfecto. Pues ahora sí que ya a modo de cierre por la parte de mesa y si os parece pasaríamos a las preguntas de los asistentes. Os pido un titular de cierre de con qué aprendizaje os quedáis de todo lo que habéis vivido.
Bueno, en mi opinión, el trabajo en equipo es más importante que nunca y mantener la identidad y la cultura de empresa a través de la escucha activa y de la vocación de servicio en un mundo que gira cada vez más rápido es fundamental. Vale, bueno, en mi caso lo cierto es que yo creo que esta pandemia nos ha traído nuevos canales de comunicación, nuevas oportunidades y formas de comunicarnos y yo creo que en Cosentino han llegado para quedarse. Sí que me quedo con la parte de que tenemos que reinventarnos, que es fundamental tener esa mentalidad abierta para adaptarnos a los cambios, que está claro que yo creo que como todos los profesionales de comunicación interna o como cualquier DIRCOM, siempre tenemos un plan estratégico y es fundamental contar con él, pero tenemos que estar preparados para cambiarlo, para adaptarnos a esos cambios, para ser los facilitadores del cambio en las organizaciones. Y bueno, finalmente comentaros que para mí es fundamental apoyarme de esas herramientas digitales que hay en el mercado y que son tan fantásticas para que al final podamos conseguir nuestros objetivos y los objetivos de nuestra empresa. Pues nada, yo reincido en el tema de la escucha activa, claramente, y sobre todo de la reacción, como decíamos ahora, pero de la reacción rápida. Yo veo que cada día más, como en casi todo de esta vida, la comunicación interna también está en un modo de redes sociales. Es decir, tienes que escuchar, tienes que ver qué reacción tienes que tomar y hacerlo rápido. Es decir, estar muy rápido en modificar, si es necesario, tu actuación. Yo creo que nunca se está preparado completamente para una crisis, aunque evidentemente tenemos que tener nuestros planes de preparación de crisis, pero yo creo que lo fundamental, o sea, la enseñanza también para mí es que hay que ser muy coherentes. Con la comunicación hay que ser muy coherente, hay que mantener un relato que esté totalmente alineado con los temas de los valores y el propósito de la empresa, es decir, cualquier desviación a eso es un peligro. Y luego también, que cada vez toma mayor importancia, también hacerlo, esa alineación de propósito y valores con lo que la sociedad espera de ti. Yo creo que cada día más la comunicación externa, la interna, lo que hacemos en las empresas, tiene que ir totalmente, digamos, dirigido a dar respuesta también a lo que la sociedad, incluidos los propios empleados, esperan de nosotros. Yo diría que esas 2 o 3 cosas, por resaltar algo. Muy bien, pues muchas gracias también por vuestra capacidad de síntesis. Paso ahora, os lanzo una doble pregunta, o una pregunta que de hecho han propuesto dos participantes, o sea, dos espectadores distintos. Tiene que ver con lo que habéis comentado de la saturación de los canales, o sea, perdón, la saturación de la información y los canales. Pregunta Mutualia si que los canales digitales de comunicación interna compiten con las redes sociales convencionales. ¿Cómo hacemos para captar la atención de los empleados y evitar un poco esa dispersión? Y también, relacionado con esto, Always Group también pregunta ¿cómo habéis solucionado el problema de la masificación de mensajes y de esta saturación? Bueno, empiezo yo que dije lo de saturación. Bueno, como decía María Luisa, efectivamente lo que se necesita aquí es una cierta organización. La manera de acabar con la saturación es vamos a organizarnos bien. En organizaciones tan grandes en las que hay 250.000 personas, imaginaos la gente que está lanzando comunicados constantemente. Es muy difícil de hacerlo, pero efectivamente la forma es organizarlo y que la gente sea consciente de que hay ese peligro de saturación. Cuanto más organizados estemos, mejor. Y el tema de la primera pregunta pues es ser relevante. Sí, como todo en la comunicación, es decir, ¿cómo atraes la atención de tu público interno, que son tus empleados? Pues siendo relevante. Si eres más relevante que lo que pueden leer en otros sitios y lo que tú les das es lo que ellos necesitan, pues vas a atraer su atención. Tampoco la rueda está inventada. Digamos, lo que hay que hacerlo es bien, pero la rueda está inventada.
Muy bien, si queréis, no sé si queréis que aporte yo, estoy de acuerdo con Julio totalmente, como bien he mencionado al principio, fundamental la organización, contar con un calendario de contenido es muy importante y también para mí es fundamental definir qué canales tienes y qué vas a postear o qué vas a comunicar en cada canal. Es decir, definir esa estrategia, esa parrilla es fundamental para evitar esa saturación. Como bien sabéis, tenemos redes sociales corporativas, tenemos Teams, tenemos emails, tenemos pantallas, tenemos muchísimos canales y yo creo que es muy bueno tener esa estrategia, dosificar lo que quieres contar en cada uno de los canales y frenar también un poco a la organización para ser tú más estratégico y apoyar o apostar, dar más valor a la empresa. Sí, yo por apostillar algo más, yo creo que es fundamental mantener la coordinación en todo momento. O sea, la comunicación interna es algo completamente transversal, al menos en nuestra compañía es así. Entonces, es fundamental que los mensajes se trabajen de forma coordinada con los departamentos implicados, con el apoyo de todos para poder dar respuesta a la necesidad esa acuciante que a veces la realidad te transmite y mantener la coherencia a la vez, ¿no? en los mensajes. Y si me permitís, esto hay que trabajarlo antes. Es decir, no cuando llega la crisis o el momento, como siempre pasa. Es decir, luego hay que coordinar, pero si ya forma parte de la cultura esta cosa de organización, coordinación, etcétera, es mucho más fácil. Como todo hay que trabajarlo antes, llevarlo trabajado. Y habéis hablado ahora de canales, otra de las preguntas que nos lanzan es, ¿se convertirá el móvil en la mejor, bueno, la mejor manera de llegar a nivel de comunicación interna de aquí en adelante o creéis que ya lo es? De hecho, ya habéis mencionado, ¿no?, también en algunos casos que las aplicaciones que tenéis pues han sido clave durante la gestión de la COVID. No sé si habéis notado algún cambio en este sentido, que se vaya más hacia el móvil o ya lo teníais trabajado y simplemente habéis seguido apostando por este medio. A ver, bueno, sí, empieza tú. No, yo iba a decir que yo creo que los canales tienen que adaptarse a las necesidades concretas y puntuales de cada momento y sería inútil negarla que el móvil ahora mismo es un canal muy importante a la hora de hacer llegar los mensajes. Pero, por supuesto, depende también eso de la relevancia de los mensajes que tú estés ofreciendo y de la voluntad y el compromiso que tenga la plantilla de suscribirse a esos mensajes, ¿no? o de ir a esos mensajes, ¿no? A través normalmente de sus propios dispositivos. Sí, bueno, en mi empresa igual, en Cosentino sí que apostamos por el móvil, tenemos una app llamada Conectado y de hecho la lanzamos justo antes del inicio de la pandemia, seguimos apostando por ella como una herramienta complementaria, porque desde mi punto de vista sí que es fundamental contar con distintos canales y distintas herramientas que se adapten a la diversidad de empleados que tenemos. Hay muchísimos empleados que son más de teléfono móvil que de pantalla de televisión o que son empleados que forman parte de la red comercial y no pueden estar delante de una pantalla o que trabajan en fábrica. Entonces, para mí es clave contar con esa diversidad de canales para que ese tipo de empleados pueda consumir esa información y participar a través de ese canal móvil. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo importante aquí es conocer bien a tus empleados y darles lo que quieren. Es decir, y hay empleados de todos los colores. O sea que efectivamente todos son buenos, todos son complementarios y hay que darle a cada uno, o sea que cada uno pueda elegir dónde buscar la información. Esto es como nosotros en la vida actual, ¿no? Ahí está y tú eliges el método o el canal por el que quieres ser informado o informarte. Y lanzo ahora otra pregunta, que creo que esta es un reto tanto en comunicación interna como externa, que al final están también muy conectados, como ya sabéis y como habéis ido también apuntando a lo largo de la mesa redonda. Hemos hablado mucho de orgullo de pertenencia. ¿Cómo se mide ese orgullo? ¿Cómo medís el orgullo de pertenencia en vuestras organizaciones? Bueno, nosotros como todos tampoco, casi todo está inventado. Evidentemente tenemos las encuestas de satisfacción que se van haciendo regularmente en distintos periodos. Y bueno, o sea que hay una parte cuantitativa que evidentemente está ahí y se va realizando a lo largo del año
en todo el mundo y se compara y forma parte de, no de toda la plantilla, pero sí a partir de un cierto nivel de jefes, forma parte digamos, del bonus que va a recibir a final de año, es decir, en los resultados de esa encuesta de satisfacción. Se miden muchas cosas, pero hay unas concretas que tienen que ver con orgullo de pertenencia, etcétera, etcétera. O sea, forma parte de la retribución variable de los jefes en general. Y luego, yo la verdad que a lo mejor por los años, yo creo que la mejor manera de saber cómo está yendo las cosas es por el feedback diario que vas teniendo de la gente. O sea, la gente cada día más es más demanding y rápidamente lo que no funciona, lo que no le gusta, te lo dicen por un canal u otro. Entonces, yo creo que si tú estás escuchando, o sea, no es que esté en contra de cuantificar y de medir, pero sí que es muy importante saber, escuchar un poco lo que la gente está diciendo también, las dos cosas. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Julio. Es fundamental, por supuesto, tener canales de, cuantitativos y cualitativos, encuestas de satisfacción, focus group, medir los principales KPIs de todas tus herramientas, si lanzas un concurso, si lanzas un evento. Esos son datos que tú tienes para analizar como DIRCOM. Y finalmente, como bien apuntaba Julio, fundamental también esa parte cualitativa y esa escucha activa de esa comunidad, es decir, qué mensaje y qué te está comentando la gente, eso es fundamental. Desde luego, bajo mi punto de vista, no hay una receta mágica o no la tenemos para decir, oye, mira, este es mi orgullo de pertenencia y para mí es un 8,3. Ya depende de cada director de comunicación interna cómo quiera interpretarlo y cómo quiera analizarlo dentro de su comunidad. Sí, yo estoy de acuerdo con María Luisa y con Julio, y yo creo que el fomentar una cultura que sea abierta y que participe o incentive y que la gente pueda expresar sus opiniones en el momento en que las tenga, porque son importantes y porque contribuyen, ¿no?, y aportan cosas, facilita el que tú después puedas estar escuchando para poder atender a esas necesidades, ¿no? Y ese feedback diario, esa escucha, ese estar atento constantemente, pues creo que es lo que te da el pulso al final de algo tan intangible como es la palabra orgullo de pertenencia. Efectivamente, Lidia, es que esa es la clave. Es decir, otra vez es tener la cultura de que la gente pueda hablar y expresarse. Si no la tienes, cuando llegan estos momentos la gente no va a decir nada. La cultura, como todo, pues hay que trabajarla antes. O sea, muy bien apuntado, que eso es fundamental. Bueno, pues nada, muchas gracias. Quedan preguntas obviamente en el tintero, pero queremos ser también muy respetuosos con el tiempo de todos, de los que están asistiendo y de los que estamos también aquí participando. Yo creo que habéis apuntado, bueno, habéis dicho algo clave, que es que no hay recetas mágicas, que esto es muy importante que lo tenga todo el mundo claro, pero habéis apuntado algunas ideas, algunas palabras clave que yo creo que nos sirven a modo de cierre de esta mesa redonda. Que bueno, paso a recopilar, ¿no? Habéis hablado de involucración, de orgullo de pertenencia, de engagement, de escucha activa, de transparencia, humildad, coherencia, valores y alineación con esos valores, cultura, muy importante también, equilibrio, y bueno, me ha gustado mucho, ha dicho Lidia, menos es más, ¿no? Y también la agilidad y flexibilidad para poder adaptarse, que esto es algo que también creo que nos ha enseñado a todos la COVID. Nada, yo dar las gracias a los tres, a María Luisa, a Lidia, a Julio, también a mis compañeras Maite y Susana por la presentación que han hecho del manual, por supuesto a Juan, Cristina, a todo el equipo de DIRCOM, y ahora le paso la palabra a Pepe Fernández Álava, al director general de DIRCOM, y con esto damos por cerrada la mesa redonda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, y yo solo quiero darle las gracias daros las gracias a vosotras tres, a Susana, a Maite y a ti, Cristina, por el enorme trabajo que habéis hecho. Creo que va a ser una publicación de referencia que era muy necesaria además. Y, por supuesto, darle las gracias a Lidia, a María Luisa y a Julio por la interesantísima mesa redonda que has moderado, Cristina, y que nos deja muchos aprendizajes. Al final, lo que nosotros queremos como asociación profesional de una manera muy importante en este tiempo
es permitir a nuestros socios y a los profesionales en general ayudarles con herramientas que les permitan trabajar en su día a día y muy adaptados y muy aterrizados a la situación que estamos viviendo. Creo que la mesa redonda ha sido un ejemplo de ello. Creo que la actualización de este trabajo que ya estaba preparado ha sido también y es un perfecto ejemplo de ello. Ya tenéis el estudio disponible para descargároslo. Y nada, simplemente deciros que esperamos que estéis todos bien. Darle las gracias al equipo de DIRCOM por este trabajo también enorme que han hecho dándoos apoyo a las 3 docentes e investigadoras, y deciros que seguiremos organizando actividades, documentos que os permitan ayudaros en el día a día. Muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho.